Simulación de accidente en la realización de trabajos de cubierta frágil. Cubiertas frágiles. Las cubiertas frágiles son aquellas que no están concebidas para soportar el tránsito de personas ni el acopio de materiales. Esto, unido al hecho de que los trabajos sobre ellas se realizan en el exterior y en altura, contribuye a que los accidentes ocurridos sean especialmente peligrosos. Simulación de un accidente. Una pequeña empresa recibe un encargo para reparar una cubierta de una nave. Lleva rota un tiempo, pero ahora la climatología ha empeorado y es un encargo urgente. Hace viento y amenaza con llover, así que se puede desprender una placa o dañar el contenido de la nave. Andrea, la encargada, designa a Pablo y Miguel para realizar dicha tarea. Al llegar a la nave comprueban que una placa de la cubierta está dañada y que la maquinaria del interior de la nave impide realizar los trabajos desde dentro. En la camioneta no han llevado las pasarelas y se ven en el aprieto de decidir qué hacer. Pablo considera que volver al taller sería una pérdida de tiempo. Además, podría ponerse a llover en cualquier momento y decide cambiar la placa en contra de lo que opina Miguel. El personal de la nave les comenta que ya ha habido otros trabajos de mantenimiento y que no vieron que se utilizase ninguna protección. Pablo considera que la operación es sencilla y la placa está cerca del punto de acceso a la cubierta, por lo que decide no perder tiempo montando la línea de vida. Camina con cuidado por la cubierta pisando donde él sabe que aguantará, llega hasta la placa y comienza a manipularla. Cuando la está sujetando, una ráfaga de viento hace fuerza sobre ella empujando a Pablo, que pierde el equilibrio y retrocede pisando sobre un lucernario que cede. Pablo cae por el agujero sobre la maquinaria de la nave, rompiéndose 2 costillas y una pierna. Por suerte, la maquinaria ha disminuido la altura de la caída y Pablo salva su vida. Organización de los trabajos. Estudio previo y formación. El primer error del ejemplo es que, antes del comienzo de los trabajos, la empresa responsable de las obras debe realizar un estudio previo de la cubierta, diseñar el plan de trabajo acorde a la información recogida y ofrecer a los trabajadores los equipos de protección necesarios y las instrucciones de seguridad pertinentes. En caso necesario, los trabajadores deben poder informar de la necesidad de cambios en dicho plan. Inclemencias del tiempo. En segundo lugar, los trabajadores actúan temerariamente, ya que es importante no realizar trabajos si las condiciones atmosféricas no son adecuadas. No se trabajará si llueve o si la velocidad del viento es elevada, debiéndose retirar cualquier material o herramienta que pueda caer desde la cubierta. Medidas de prevención y protección. Protecciones colectivas. Otro de los errores es la ausencia de protecciones colectivas. Estas son: redes de seguridad instaladas bajo la zona de trabajo y de circulación. Barandillas. Su altura nunca será inferior a 90 centímetros. Tendrán protección intermedia y se complementarán con un rodapié de 30 centímetros. Pasarelas de circulación. Sirven para no pisar directamente sobre las cubiertas. Deberán poder ensamblarse, recolocarse y retirarse de forma segura a medida que avanzan los trabajos. Línea de vida. Cable homologado de acero inoxidable instalado longitudinalmente en la cumbrera con fijación en sus 2 extremos y puntos de anclaje intermedios. La unión entre la línea de vida y el arnés de seguridad se lleva a cabo mediante un carro especializado que en caso de caída se bloquea. Telas metálicas permanentes. Sistema apropiado para ser montado en la fase de construcción de la cubierta. Estas se fijan sobre las correas antes de colocar las piezas de material ligero.
Protecciones individuales. Por último, en el ejemplo no se usan equipos individuales de protección. Estos se componen por arnés anticaídas, vestido por el trabajador. Reparte los esfuerzos de la frenada sobre las zonas fuertes del cuerpo, evitando daños inmediatos en caso de caída. Conexión. Conjunto de dispositivos que conectan el arnés de los trabajadores con los puntos o dispositivos de anclaje. Limita los esfuerzos de la frenada gracias al absorbedor de energía. Dispositivo de anclaje. Equipo cuya resistencia está garantizada para poder detener una caída. Los puntos de anclaje deben contar con la resistencia adecuada y ser accesibles antes de la entrada en la zona de riesgo. Cimentación profunda. Muros pantalla. Los muros pantalla son un tipo de cimentaciones profundas compuestas por muros de contención verticales y profundos realizados en hormigón armado que transmiten los esfuerzos al terreno. Fases de ejecución. Trabajos previos y muretes guía. Tras la preparación de los equipos y zona de trabajo, se comienza con la construcción de los muretes guía que garantizarán la correcta alineación del muro pantalla. En el vertido del hormigón se deberán emplear gafas de protección y guantes, siendo importante una buena coordinación entre conductor y ayudantes. Se instalarán pasarelas debidamente acondicionadas para el cruce de la zanja de al menos 60 centímetros de anchura, prohibiéndose saltar por encima de las mismas. Se prohibirán los acopios a una distancia inferior a la indicada en el proyecto según las solicitudes del terreno, en general nunca menos de 2 metros del borde de la zanja. Construcción de la pantalla. La apantalladora es la máquina destinada a realizar esta operación. La cuchara bivalva es el útil de perforación más común. Esta se introduce en el espacio situado entre los muretes guía para extraer las tierras. Para eliminar el riesgo de desprendimiento se recurre al empleo de lodos bentoníticos. Estos se fabricarán en la planta de lodos, que contará con escaleras de acceso, pasarelas y barandillas adecuadas. Durante la fabricación del lodo es obligatorio el empleo de mascarilla de protección antipolvo y gafas de protección. Las zanjas y el área de excavación se deberán balizar y delimitar con vallado perimetral y se deberán cubrir los bataches concluidos con planchas de Tramex. En la zona de excavación y en el radio de acción de la máquina estará prohibida la presencia del personal. Para la medición de la profundidad de los mismos se empleará arnés de seguridad anclado a un punto fijo seguro. Tras la excavación de cada batache se colocará una junta en su extremo que sirve de encofrado y permite la conexión por machembrado con el siguiente. Deberá existir perfecta coordinación entre maquinista y ayudantes, siendo el jefe de maniobras quien efectuará las indicaciones. La junta se guiará con sogas y durante la operación será obligatorio el uso de guantes. Los trabajadores no deberán situarse bajo cargas suspendidas y las juntas deberán acopiarse en horizontal y trasladarse a ras del terreno y nunca ser arrastradas. Para la introducción de las armaduras en el batache se amarrarán a los puntos de prensión establecidos previamente, elevándolas hasta disponerlas verticalmente. Se deberán comprobar las soldaduras, los elementos de enganche, la capacidad máxima de carga de la grúa y la no existencia de elementos sueltos. Se balizará la zona de influencia de la maniobra. El izado y traslado será lento, manteniendo la armadura a no más de medio metro del suelo. Para controlar el movimiento y la introducción de las armaduras en el batache, se emplearán cuerdas de retenida, atadas a 1 metro de la base y nunca a las manos. Si la armadura quedara por encima de la plataforma de trabajo, se colocarán tapones de plástico en las barras verticales.
Si quedara por debajo, se tapará de nuevo el batache con las planchas de Tramex. El soldador y el ayudante deberán emplear los EPIs adecuados: careta, mandil, manguitos, guantes y calzado adecuado, y no utilizar el chaleco reflectante mientras se suelda o corta. Para hormigonar el panel es necesario montar la tubería Tremi, que consta en su parte superior de un embudo por donde se vierte el hormigón. La jaula de tubería de hormigonado dispondrá de una plataforma con barandilla que permitirá realizar las operaciones de ensamblaje, y se utilizará la horquilla de apoyo para su montaje. El camión hormigonera será guiado por un operario hasta su posición, dirigiéndose la maniobra desde un punto visible para el camionero. Se prestará especial atención en el despliegue y guiado de la canaleta de vertido hasta el embudo, y si se han utilizado lodos bentoníticos, debe procederse a su extracción mediante bombas extractoras. Deben usarse guantes y gafas protectoras para evitar salpicaduras, así como ropa adecuada para ambientes húmedos. Construcción de la viga de coronación. Una vez realizados los bataches de la pantalla, se realizará el descabezado del muro, mediante útiles diversos para, a continuación, ejecutar la viga de coronación que necesita operaciones de hormigonado similares a las descritas. Se deben utilizar siempre gafas de seguridad y guantes de protección, y durante el descabezado y vibrado, protección auditiva. Implantación de protecciones colectivas en obra. Protecciones colectivas en obra. Definición y características. La protección colectiva es aquella técnica que comprende elementos, dispositivos o sistemas destinada a proteger simultáneamente a un conjunto de trabajadores de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. La adopción de medidas de protección colectiva será la principal opción, y solamente en caso de que no garanticen la seguridad y salud de los trabajadores se acudirá al uso adicional de medidas de protección individual. Los riesgos que deberán protegerse, así como las medidas a adoptar, deberán estar contemplados en el Plan de Seguridad y Salud o en la evaluación de riesgos de la obra. A la hora de seleccionar las protecciones colectivas se tendrán en cuenta aspectos como tareas a desarrollar, características específicas del lugar de trabajo, concurrencia de las tareas que se ejecutan al mismo tiempo, características de los trabajadores afectados, así como número o formación, características necesarias de la protección, su robustez o fiabilidad. Las protecciones seleccionadas deberán tener una serie de características, como son: serán acordes a los riesgos, tendrán en cuenta las necesidades de acceso y permanencia de los trabajadores, se colocarán lo más próximas posibles a la fuente del riesgo y o alejarán de ella a los trabajadores. Serán permanentes, robustas, fiables, resistentes y retirables solo con los medios y personal adecuado. Se promoverá el uso de protecciones múltiples y de sistemas que se complementen o solapen y nunca interfieran entre sí. Tipos. Existen diferentes tipos de protecciones de carácter colectivo en la construcción de edificios, dentro de las cuales podemos destacar las siguientes. Redes de seguridad. Sirven para evitar y, cuando esto no sea posible, disminuir el efecto de la caída de las personas a distinto nivel. Actualmente, la normativa divide estos sistemas en Sistema V, constituido por la red y un soporte tipo horca, escante.
Sistema S. Red de seguridad para colocación en horizontal o en planos inclinados. Sistema T. Compuesto por un conjunto de redes solapadas entre sí y apoyadas sobre ménsulas. Sistema U. Red de seguridad para protección lateral. Aparte de los grupos citados, actualmente se está utilizando cada vez más un nuevo sistema de colocación de red horizontal bajo forjado que aún no cuenta con normativa propia. Barandillas. Su función es proteger contra caídas de altura y a su vez servir de quitamiedos. Las barandillas serán de materiales rígidos y resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y estarán equipadas con protección intermedia y rodapié. Marquesinas. Son elementos destinados a proteger zonas de paso o permanencia frente a riesgos como caída de materiales. Se deben emplear materiales de resistencia adecuada a los posibles impactos. El montaje será estable y resistente y su longitud y su anchura deben ser suficientes para asegurar la protección adecuada. Andamios. Es posible disponer andamios en sus diversos tipos, no solo como equipos de trabajo, sino como protecciones colectivas destinadas a impedir la caída en altura de los trabajadores, por ejemplo, como protección perimetral de trabajos encubiertas. El andamio deberá ser montado correctamente por personal con la formación adecuada y contar con sus propios elementos de protección colectiva, adecuados tanto a las posibles tareas a realizar en él como a su función de protección colectiva. Cubrición de huecos. La cubrición de huecos consiste en cubrir con materiales resistentes y rígidos los huecos y aberturas interiores que se van originando en una obra. Los elementos con los que se cubra el hueco deberán estar unidos entre sí de forma que constituyan un elemento fijo y de resistencia adecuada, constando de topes en sus ángulos para evitar su deslizamiento. Protección de elementos peligrosos. Se engloban en esta categoría todas las medidas destinadas a proteger a los trabajadores de un elemento concreto que genera un riesgo. Pueden citarse sistemas de balizamiento para señalar una zona peligrosa e impedir el acceso a la misma, por ejemplo, entornos de máquinas, delimitación de zonas de paso o proximidad de taludes. Protección de elementos punzantes o cortantes, por ejemplo, protecciones de las esperas de forjados. Orden y limpieza. El orden y la limpieza se incluyen entre las medidas de protección por su importancia a la hora de evitar generar nuevos riesgos y asegurar que las medidas existentes puedan cumplir con su función de protección. Otras medidas. Otras medidas de protección colectiva que afecten a elementos o instalaciones concretas son: protección eléctrica, por ejemplo, cuadros adecuados, diferenciales o aislamientos. Ventilación, tanto forzada como natural. Protección de máquinas y vehículos, mediante resguardos, señales ópticas o sonoras. Recurso preventivo en obra. Diferentes unidades o actividades de ejecución donde es necesaria su presencia. Definición. El recurso preventivo es el personal asignado por el contratista con la capacidad suficiente y con todos los medios necesarios para poder vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas que así lo requieran y comprobar la eficacia de estas. Esto implica que deberán estar investidos con la suficiente autoridad y disponer de la información y formación sobre dónde y cómo deben actuar.
Dicha formación será la necesaria para hacer cumplir los procedimientos de trabajo seguros, además de la mínima exigible establecida para ejercer las funciones de nivel básico en obras de construcción. En último lugar, deberá nombrarse el número suficiente de recursos preventivos para garantizar que se pueda cumplir realmente su cometido. Designación del recurso preventivo. La designación del recurso preventivo corresponde a cada contratista interviniente en obra. El documento de designación deberá ser individual y en él constará la identificación de la empresa, del trabajador, del centro de trabajo, del periodo durante el cual es designado y las firmas del representante de la empresa y del trabajador, entregándose una copia al mismo. También puede contener las fases y unidades de obra donde se debe actuar, así como las funciones en cada una. Las personas que pueden ser designadas como recurso preventivo pueden ser trabajadores de la propia empresa. En dicho caso serán trabajadores del servicio de prevención propio de la empresa, trabajadores designados aunque no pertenezcan al servicio de prevención propio de la empresa, trabajadores que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación, formación y experiencia necesarios. O bien podrán ser trabajadores externos, en cuyo caso serán trabajadores de un servicio de prevención ajeno contratado por la empresa. Por tanto, las empresas subcontratistas no podrán designar personal como recurso preventivo, pero podrán tener un trabajador con capacidad de mando y formación preventiva adecuada que sirva de interlocutor con los recursos preventivos del contratista. Esto es especialmente recomendable en tareas especializadas en las que el personal de la subcontrata es el que mayor experiencia y formación posee. Dependiendo del tipo de obra, se contemplará en diferentes documentos dónde es preceptiva la presencia de los recursos preventivos. De esta forma, en las obras con proyecto figurará en el estudio de seguridad y salud o estudio básico, y se definirá en detalle la forma de llevar a cabo su presencia en el plan de seguridad y salud, definiendo las herramientas de gestión que faciliten el ejercicio de sus funciones y estableciendo los trabajos vigilados previstos, determinando el momento y la ubicación. En obras sin proyecto, estos contenidos se recogerán en la evaluación de riesgos de la misma. Por último, cabe aclarar que el trabajador podría compatibilizar las funciones propias de otro puesto distinto con las propias de recurso preventivo, siempre que sea compatible con el cumplimiento de sus funciones. Presencia del recurso preventivo. Los recursos preventivos deben estar presentes en el centro de trabajo hasta el fin de la actividad que requirió su presencia. Dicha presencia será obligatoria en los siguientes 3 casos. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo de la actividad por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. Algunas de estas actividades son trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. Cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiera la necesidad de dicha presencia debido a las condiciones de trabajo detectadas. En el caso de darse esta situación, sería necesario modificar el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra, fijando en el mismo, si antes no constaba, la presencia del recurso preventivo.
Independientemente de estas obligaciones legales, el análisis preventivo de las actividades a desarrollar podrá llevar acarreada la designación de recursos preventivos en todas aquellas otras circunstancias en las que el contratista lo considere igualmente necesario.